Buenos días, quiero que me puedas acompañar al Salmo 133. Dice así: Canto gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y fíjate lo que dice y cómo termina este salmo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que en este domingo, mientras estamos juntos, aunque no sea físicamente, pero sí lo que destaca este salmo es que estemos juntos y en armonía, con un fin único, con un mismo propósito, y dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contra me apartará tu amor. Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios. Más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios, nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. ¿Cómo expresar o articular tu amor? Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios, nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios, tu amor. Lo grande que eres, Dios, tu amor. Lo grande que eres, Dios.
dice la Escritura en Filipenses 4:13, aunque partiendo del versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que el apóstol Pablo nos está dando una lección de vida, no solamente un principio teológico, doctrinal, sino una lección de vida. En estos días hemos padecido esa tormenta de granizo y hemos visto tanto daño material, hemos visto tanto destrozo, pero justo en esta tragedia o en este evento me venían estas palabras. Sea que haya habido, lo más importante es que no ha habido pérdidas humanas, pero sí materiales. Y me venían, como digo, estas palabras del apóstol Pablo para decir, sea mucho, sea poco, sea que hayamos perdido mucho, sea que hayamos perdido poco, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dejaste el cielo atrás, viniste aquí para salvar. Moriste en mi lugar para pagar mi deuda, oh Dios. Tu gracia abunda en mí. Tu gracia abunda en mí, Cristo, todo lo encuentro en ti. Me abrazas con amor, yo no merezco tu perdón, tu gracia me inundó y ahora Jesús, mi vida es. Tu gracia abunda en mí, tu gracia abunda en mí. Todo lo encuentro en ti. Tu gracia abunda en mí. Tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú. Tu nombre es glorioso
Pues que la gracia del Señor sobreabunde en esta mañana, nos llene, nos satisfaga y sea la que realmente cubre nuestras vidas, suple toda necesidad en todo este tiempo que tenemos por delante. Que el Señor os bendiga grandemente. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios. Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes. Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Buenos días. Después de haber visto el vídeo de presentación de nuestra iglesia, me gustaría aprovechar para enviar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos aquellos que estáis conectados. Es una bendición, como siempre, pues poderos saludar, poder recordar a cada uno de vosotros que os conectáis cada domingo. Echamos de menos el poderos abrazar físicamente, pero no nos olvidamos del amor que sentimos por cada uno de vosotros. Qué gozo y qué alegría. Un domingo más, unidos y conectados en un mismo amor, con un mismo corazón. Fijaros, esta mañana reflexionaba en la palabra y en el Salmo 9, versículo 9, dice: el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde las noticias continuamente nos bombardean con el tema de los rebrotes del COVID y cómo escuchando las noticias se puede ver el temor de la gente. Pero aquí en la palabra nos habla acerca de nuestro Dios, cómo nuestro Dios es ese refugio en el cual podemos estar seguros. Por eso podemos cantar con gozo y alegría como lo hemos hecho. Por eso podemos alabar al Señor con corazones libres, confiados en que Él está con nosotros. El versículo 10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Versículo 11 dice: canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén, y cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. En esta mañana me gustaría dar paso a los hermanos que van a poder dar testimonio y van a poder contar al mundo sus inolvidables hechos. Adelante, hermanos, Dios os bendiga. Hola, familia rockera. Nosotros somos la familia Vázquez Leal y queremos aprovechar la oportunidad para saludarles a todos. Queremos mandarles un abrazo muy fuerte, queremos manifestarles que tenemos muchas ganas de volver a verlos, de volver a compartir con ustedes, pero sabemos que estamos en un momento en el que la situación nos llama a ser ejemplo y a mantener medidas de seguridad tanto para nosotros como para toda la comunidad. Sabemos que hay muchas personas que han pasado tiempos difíciles y oramos por ellos y por su situación. Pero también queremos contarles que
que para nosotros ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición, porque la verdad hemos tenido la oportunidad de compartir mucho más en familia, de dialogar, de conocernos y de aprender el uno del otro, también con los pequeños. Ha sido tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero yo creo que Dios pone en nuestras manos estas oportunidades para que salgamos fortalecidos. También queremos contarles que una de las razones por las cuales nosotros nos mudamos de Madrid fue por mi situación laboral, y había estado pidiendo por algo de estabilidad. Nunca había tenido un contrato largo. Yo trabajaba por pequeñas temporadas, por semanas, por días sueltos, y con esto de la pandemia, la necesidad de médicos hizo que, y Dios obviamente, hizo que me hicieran un contrato largo, de larga duración, de 1 año, que lo habíamos estado esperando desde que nos vinimos de Madrid. Entonces ha sido una bendición. Sabemos que nuestras familias también en Brasil y en Colombia han tenido momentos de dificultad, pero sabemos que Dios las soporta, y sabemos que Dios las fortalece, y así nosotros no estemos allá, sabemos que Dios suple esa necesidad, y no solo la nuestra, sino la de todas las familias de la iglesia, porque sabemos que somos familias de muchas nacionalidades, y tenemos que estar seguros de que Dios está con ellos. Dios está supliendo la falta que hacemos nosotros en nuestros hogares. Así que ánimo, iglesia, ánimo para todos, saludos para todo el cuerpo ministerial. Agradecemos la labor que están haciendo Fernando, Lilian, el cuerpo de alabanza, absolutamente todo el mundo trabajando como hormiguitas para que todo esto funcione. Los animo para que salgamos fortalecidos de esto, y que seamos ejemplo para la sociedad, para la sociedad en la que nos movemos. Así que nada, Un abrazo. Los queremos mucho. Un abrazo. Adiós. Adiós. Nos vemos Cuídense. pronto. Para continuar, pues vamos a recoger nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Dios es tremendamente fiel, es fiel, grande, maravilloso. No deja al justo desamparado. Su descendencia no tiene que mendigar pan, porque Dios sustenta cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios, oramos. Padre, te damos gracias por tu sustento día a día. Señor, gracias porque no nos falta ese pan del cielo que alimenta espiritualmente nuestras vidas. Pero no falta, Señor, tampoco el pan físico, Señor, en nuestras mesas. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, que con fidelidad y con, Señor, confianza, como hemos leído en ti, Señor, vienen, Señor, semana tras semana, Señor, a traer, Señor, su ofrenda delante de ti. Señor, confiando en que tú, Señor, eres poderoso para suplir cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, en esta semana, Señor, cuando nuestros hermanos, Señor, realicen, Señor, las correspondientes transferencias de sus diezmos y sus ofrendas, Señor, que, Señor, su corazón se llene de gozo, de saber y sentir, Señor, que lo que damos para tu reino, Señor, tú, Señor, nos recompensas, nos galardonas, Señor, y que podamos tener en el corazón, Señor, ese sentimiento de que somos, Señor, buenos mayordomos cuando administramos nuestros recursos convenientemente. Te damos gracias por permitirnos participar en esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues una vez orado por las ofrendas, vamos a dar paso a nuestro pastor Fernando. Él estará compartiendo la palabra un domingo más con nosotros, y nosotros con expectación, nosotros con ganas, con corazones preparados,
con buena tierra, vamos a recibir esa semilla, la cual Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios bendiga la palabra que vas a predicar, Fernando. Adelante, estamos preparados. Mirar, el tema y el mensaje de hoy se llama y se titula Somos familia. Y es algo que constantemente yo he estado repitiendo, lo recuerdo perfectamente los domingos en el local, en el auditorio de la iglesia. Somos familia, somos iglesia, nos pertenecemos, hay un lugar para cada uno de nosotros. Y me gustaría que pudiéramos seguir leyendo el libro de Josué. En el capítulo 4, versículo 1 nos dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, de nuevo, toda la gente, pluralidad, el Señor habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar, donde habéis de pasar la noche. Jordán significa muerte, significa un antes y un después, significa dejar atrás el pecado, dejar atrás el desierto, dejar atrás a Egipto, dejar atrás esa vieja vida. El Jordán significa también entrar en una nueva vida, en una nueva tierra, en la tierra prometida. Significa también ese nuevo nacimiento, significa también esa resurrección, es un tipo del bautismo. Y ahí se nos está diciendo que deben sacar 12 piedras del Jordán, estos 12 hombres, y si saltamos al versículo 6, fijaros lo que nos dice: para que esto sea señal entre vosotros. Y esto tiene igual un sentimiento y una intención plural, comunitaria, generacional, si quieres, no solamente para ellos, sino también para las generaciones venideras. Dice: y cuando vuestros hijos, versículo 6, os preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Versículo 7 nos dice: vosotros les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras, fijaros, se convertirán o servirán como un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y estas piedras se convertirían como en un monumento de la gloria de Dios, como en un monumento del poder de Dios, como en un monumento del amor de Dios, como en un monumento de lo que Dios hizo en la vida del pueblo, de ese antes y ese después, de esa muerte a esa vida, de ese desierto a esa tierra prometida. Esas piedras como señal, como exaltación, como recuerdo, conmemoración de la grandeza de Dios en medio del pueblo, y para el testimonio no solamente de esa generación, sino de las siguientes generaciones. Así también nosotros, que hemos pasado por ese Jordán, que hemos pasado por ese bautismo, por ese nuevo nacimiento, por esa nueva vida, hemos dejado atrás el pecado, hemos dejado atrás la condenación, el reino de las tinieblas. Dios nos ha introducido en su casa, en su familia, en la tierra prometida, y nosotros que hemos experimentado justamente eso, ahora nos convertimos también como en un monumento de la gloria de Dios, como en una señal de exaltación de lo que Dios puede hacer en la vida de todo aquel que viene a Él. Nosotros nos convertimos, diría el apóstol Pedro, en esas piedras vivas que son esa señal y este monumento conmemorativo ante todo aquel que nos ve de la gloria, del poder, del amor, de la capacidad de Dios para transformarnos, perdonarnos, restaurarnos, sanarnos, sacarnos de muerte a vida, y hacer toda una nueva creación, al grado que todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron.
por cuanto nuestras vidas están en Cristo Jesús. Ahora nosotros somos esas piedras vivas que deben conmemorar, exaltar, recordar, hacer presentes, mantener muy presente y nunca hacer que se quede en el olvido lo que Dios puede hacer en la vida de todos aquellos que en Él creen. Y todo esto me habla de ese plan de Dios, pero no un plan de Dios para una persona, sino para un pueblo. Del plan de Dios no solamente para un individuo, sino para una comunidad. En este caso, para la nación de Israel, ahora en Cristo Jesús, para nosotros, para la iglesia, para su casa, su familia, para el pueblo de Dios. Dios quiere tener una familia y creo que todos lo sabemos, es la historia de la Biblia. Nos formó, nos creó, nos dio vida para relacionarse con nosotros, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos, para que pudiéramos recibir su amor. Recibimos primeramente su imagen, su semejanza, después recibimos su espíritu y después recibimos esa adopción, esa paternidad, ese amor de Dios. Es la historia de Dios a lo largo de la Biblia. En el Edén, en el libro de Génesis, Dios creó a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva caen, aún así, en el capítulo 12, Dios llamaría a un hombre llamado Abraham y de él formaría una nación. Y después, en Cristo Jesús, la Biblia en el Nuevo Testamento y en los Evangelios continúa con ese plan de Dios de amar, de tener un pueblo, una familia. Por eso digo, somos familia, somos iglesia, somos casa de Dios. Y termina la historia de la Biblia en Apocalipsis en esa comunión, en esa celebración de las bodas del Cordero, cuando la novia, la iglesia, definitivamente entra en esa unión que no alcanzamos a entender o comprender en esta tierra cómo será eso de manera plena, pero sí nos dice la Escritura que la iglesia se unirá a Cristo para ser esa esposa y vivir con Él en intimidad por toda la eternidad. Así que vemos que Dios, ese fue el deseo de Dios, y Dios valora las relaciones. ¿Y por qué valora las relaciones? Porque en la divinidad es plural, la divinidad, estamos hablando de la Triunidad, es un Dios trino. Dios existe, fijaros, eternamente en tres personas, Dios, Padre e Hijo, y cada una de ellas es plenamente Dios. Así que por la eternidad este Dios trino ha existido en esas tres personas, y el Padre amando al Hijo, al Espíritu, el Hijo honrando y venerando también al Padre y al Espíritu, el Espíritu honrando y venerando también y amando, relacionándose con el Hijo y con el Padre. Por lo tanto, esa relación de amor, de comunidad, de compañerismo, ya está en el seno de la propia naturaleza, de la propia sustancia, de la propia esencia de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos crea, no nos creó por necesidad, como si a Él le faltara algo y nosotros, los hombres, fuéramos a llenar ese vacío que Dios tenía en su corazón. No, Dios no nos creó por necesidad, Dios nos creó por el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió, y lo decidió así por su amor. Dios nos creó no por necesidad, sino por amor, porque Él quiso compartir su amor y lo que era con nosotros, porque eso es amar. Amar es vivir más allá de uno mismo. Esa sería una buena definición de amor. Amar, puedes incluso en los comentarios, no sé si te vas a atrever o no, pero puedes incluso poner tu propia definición de amor, y si estás de acuerdo con la que yo estoy proponiendo, pues di amén a la de Fernando, ¿de acuerdo? O pon allí simplemente un like. Pero amar es vivir más allá de uno mismo, es ir más allá de las fronteras del yo, del ego, y vivir por y para otros, es darse a otros, es compartir con otros. Por eso es lo que existía y existirá en la Trinidad eternamente, y es lo que Dios hizo cuando nos creó y nos dio vida. Recuerda algo que compartí en una Navidad: cuando todo iba bien, Dios nos amó, nos creó, nos dio vida, puso su imagen y su semejanza. Estoy hablando de Adán y Eva.
Y cuando todo iba mal, Dios nos siguió amando y nos buscó. Y tomó ahora nuestra imagen y tomó nuestra semejanza, es decir, se hizo hombre. Estoy hablando de la venida de Cristo. Y dio su vida por nosotros, para que nosotros que habíamos perdido, no totalmente, pero habíamos, la imagen y la semejanza de Dios estaba corrompida y distorsionada, pudiéramos ser restaurados a esa comunión con Dios y a ser verdaderamente otra vez hijos verdaderos de Dios y a descubrir a Dios como Padre en nuestras vidas. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, es ahí algo que es muy importante. Todos tenemos la imagen y la semejanza de Dios, y cuando digo todos me refiero a creyentes y a no creyentes, cristianos y no cristianos, aquellos que confiesan y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y aquellos que reniegan, odian, incluso blasfeman a Cristo y lo rechazan como su Señor y como su Salvador. Incluso esos también tienen la imagen y la semejanza de Dios, que es lo que les da esa dignidad intrínseca propia a todo ser humano. El ser humano vale por lo que es, y ese es que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Pero eso no significa que todos seamos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han sido adoptados por Dios, son los que han descubierto y experimentado la paternidad de Dios, y eso se logra a través de la fe en Cristo Jesús. Es cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo me desahucio a mí mismo y quito a mi yo y a mi ego del trono de mi corazón para que Cristo se siente en él. Entonces es cuando ahí Dios me reconcilia con él, soy adoptado, soy perdonado, soy reconciliado, soy redimido, nazco de nuevo, vengo a formar parte de la familia de Dios. Ahí me convierto en un hijo verdadero de Dios, porque ya mi vida está en Cristo y Cristo está en mí, y entonces participo de esa relación de hijo que Jesucristo tiene con el Padre, y yo al estar en Cristo entonces puedo participar también de esa relación filial, de esa relación de hijo. Por eso el que no esté en Cristo no puede ser hijo de Dios. De hecho, fijaros lo que nos dice en 1 Corintios 12:13. Nos dice que en el momento de la salvación, de la conversión, de ese nuevo nacimiento, cuando te rindes, cuando dices, Señor, perdóname, Señor, confieso mis pecados, me arrepiento de ellos, pongo mi fe en ti, declaro con mi boca, creo en mi corazón que tú eres mi Señor y que has resucitado de entre los muertos y que estás vivo. Dice que en ese instante de la salvación, de la conversión, de la adopción, somos bautizados, y debemos entender la palabra bautizar como sumergir, como introducir. A veces somos bautizados en el agua, es decir, somos sumergidos en el agua, introducidos en el agua, pero en este caso dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Lo primero que Dios hace es meternos en su cuerpo, estar en él. Participamos ahí de su Espíritu Santo, y también participamos ahí de la familia de Dios, y descubrimos ahí a nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Así que, y eso ocurre en el segundo nacimiento. El primer nacimiento nos da la bienvenida, o nos introduce, si quieres, nos bautiza en una familia terrenal, humana, biológica, o la raza humana, en la humanidad, como decía. Pero el segundo nacimiento nos bautiza, nos introduce en una familia eterna, en una familia espiritual, en este caso la familia de Dios. Nos da la bienvenida a la casa de Dios. Por eso digo, todos, ¿de acuerdo? Los que estamos en Cristo somos pueblo de Dios. Amén, iglesia. Somos casa de Dios. Amén, iglesia. Somos familia de Dios. Amén. Somos iglesia. Así que el segundo nacimiento es lo que nos da. Pero
Y eso es mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ahora, una vez que hemos nacido en Cristo, una vez que somos bebés en Cristo, una vez que venimos a formar parte de ese cuerpo y nos convertimos tal vez en la mano o en el pie o en la oreja, en alguna parte, en algún miembro del cuerpo, eso nos habla de vivir en comunidad, eso nos habla de vivir conectados a otros, nos habla de vivir dependiendo y perteneciendo también a otros, nos habla también de crecer, de madurar, y lo que debemos entender es que Dios nos llama, Dios nos salvó, y no solamente para creer, nos salvó por medio de la fe. Pero la fe es instrumental. Ahora que hemos creído y ahora que hemos sido salvados, Dios nos llama a crecer. Y Dios nos llama a madurar. Y ese crecimiento y esa madurez no se consigue desde la soledad, no se consigue desde el aislamiento, no se consigue desde la distancia, digamos, iba a decir social, en este caso distancia fraternal. No se consigue alejándonos de nuestros hermanos, de la iglesia, sino todo lo contrario, acercándonos a ellos. Este crecimiento y esta madurez se consigue vinculándonos y no viviendo a espaldas del pueblo de Dios, sino viviendo cara a cara y de frente a mis hermanos en la fe. Por eso nos dice que debemos entender que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, ¿de acuerdo? Dios, no hay en la Biblia ningún ejemplo de llanero solitario, y cuando hay llaneros solitarios son ejemplos de rebeldía, son ejemplos de autosuficiencia, son ejemplos de arrogancia, son ejemplos de insensatez, de imprudencia. En definitiva, son malos ejemplos. Cuando alguien de la iglesia o alguien del pueblo o uno de los profetas o uno de los hombres o mujeres de Dios se aisló en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre fue para mal. Hemos dicho que la Biblia nos dice que formamos un cuerpo. Por supuesto, de acuerdo, que ese nacimiento mediante la fe es personal, es individual. Yo no lo puedo hacer por ti, yo no me puedo convertir por ti, yo no me puedo arrepentir por tus pecados, yo no puedo obtener tu salvación. De la misma manera, tú no puedes arrepentirte por mí, tú no puedes confesar mi maldad y mis pecados delante de Dios, tú no puedes creer por mí. Es una responsabilidad personal, individual, pero el crecimiento y el desarrollo de esa decisión personal para salvación, es decir, el desarrollo y el crecimiento de esa nueva vida en Cristo, es dentro de una familia, es dentro de un cuerpo, es dentro de una casa, es dentro de una comunidad. Por eso el Señor siempre nos insta a estar unidos y conectados, ¿de acuerdo? Por eso, aunque la salvación es personal, la intención de Dios es que esa vida creyente de cristiano no sea de una manera privada o no sea de una manera oculta. La iglesia, hemos dicho, es un cuerpo. La iglesia no es un edificio, no son 4 paredes, tampoco son 4 redes. La iglesia es un organismo, es un cuerpo, no es una organización. Aunque tengamos una organización y aunque tengamos áreas de servicio y aunque tengamos 4 paredes donde reunirnos, pero la iglesia es una familia. Es mucho más. Lo que le da sentido a la iglesia no son las 4 paredes, ni la organización, ni la visión que esa iglesia pueda tener, sino las personas que están dentro de esas 4 paredes. Y lo que le da sentido a la iglesia son las personas y son los hermanos que llevan a cabo, de acuerdo, esas áreas de servicio y de ministerio. Y son lo que le da sentido a la iglesia, no es la visión, sino son las personas que creen en Dios y que están llevando a cabo esa visión de Dios, ¿de acuerdo? Así que no honramos un templo físico, no honramos a 4 paredes, honramos a Dios y nos honramos los unos a los otros. No honramos una organización, no honramos un ministerio, sino honramos a los servidores, a los ministros, ¿de acuerdo? A los responsables, a aquellos que nos presiden. No honramos una visión, honramos en este caso a Dios que
que es aquel que tiene esa voluntad buena, perfecta y agradable para nosotros, y que por su buena voluntad pone en nosotros el querer y el hacer. En Romanos 12, versículo 4 y 5, dice: el sentido, fijaros, de cada una de las partes lo da el cuerpo en su totalidad. Y ahora explicaré eso con un ejemplo, y no al contrario. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, formado por su pueblo elegido. Cada uno de nosotros encontramos nuestro sentido y encontramos nuestra función como parte de su cuerpo. Si somos un dedo de la mano o del pie cortados y sueltos, no servimos de mucho, ¿verdad? Dice una versión de la Escritura. Y es así, lo que le da sentido a cada una de las partes es su conjunto. Una mano queda definida y es útil y es funcional si está conectada al resto del cuerpo, si no, no sirve de nada. Una oreja no sirve para nada, no sirve para oír si no está conectada al resto de la cabeza y al resto del cuerpo. Una boca no sirve para comer y no sirve para alimentarnos si no está conectado al resto del cuerpo, al esófago y a todo el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Y que la comida pueda llegar al estómago y pueda seguir hacia los intestinos. Así que, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque vamos a encontrar el sentido y la finalidad de nuestras vidas dentro de la comunidad y dentro de la iglesia y dentro de esas relaciones fraternales, dentro de esa vida en la que vivimos juntos, dependiendo los unos de los otros, vinculados, de acuerdo, los unos de los otros. Y eso es lo natural. Lo antinatural es todo lo contrario. Eso debería ser nuestro comportamiento normal y natural. De hecho, uno de los primeros síntomas del enfriamiento espiritual o de la rebeldía espiritual es cuando dejamos de asistir, cuando no necesito ir a la iglesia, estoy bien espiritualmente, no necesito estar con mis hermanos, no necesito que oren por mí, no necesito alabar juntos. Qué gloria y qué presencia de Dios experimentamos el viernes, y qué ganas, yo lo veía en todos, teníamos unas ganas de estar juntos, ¿de acuerdo? Para poder alabar al Señor. Y cuando decimos, no, yo no necesito ir a la iglesia, caemos en esa arrogancia, en esa soberbia, en esa altivez, en esa autosuficiencia, ¿de acuerdo? En la que es un síntoma, es una expresión, es un indicador de que algo no está bien en nuestro corazón, que se está enfriando, que se está volviendo altivo, autosuficiente o arrogante. No me puedo imaginar, no me veo, de verdad, iglesia, no sé si tú te verías, pero estoy seguro que tampoco. No me puedo imaginar a ninguno de nosotros diciéndole a Jesús: te amo, pero no me gusta a tu esposa. Te acepto, pero rechazo a tu cuerpo. No me puedo imaginar diciendo eso, ¿de acuerdo? Por eso te digo que no es lo normal y no es lo natural. Cuando vemos la Escritura y vamos a cómo Dios lo ha establecido de esa manera normal y natural, vemos que Dios, cuando en el nuevo nacimiento todos entramos a formar parte de esa iglesia universal, Él nos ha estructurado y ha diseñado que nos podamos congregar, crecer en pequeñas células, en pequeños grupitos de esa iglesia universal a nivel global o a nivel mundial. Y esas células y esos grupitos son las iglesias locales, ¿de acuerdo? Esta arrogancia de la que yo te hablaba antes, este individualismo, esta autosuficiencia, lo único que crea son huérfanos espirituales, gente que se desvía, se descarría y que ya no oye el consejo de nadie y que ya nadie la puede corregir o redireccionar en el buen camino, en el buen sentido, y también a personas que no escuchan consejo, por lo tanto no rinden tampoco cuentas a nadie. La iglesia local es tan importante, nos identifica como ese creyente genuino, porque
lo decíamos, no podemos decirle sí al Señor y decirle no a su cuerpo, no le podemos decir sí al Señor y decirle no a aquellos por los cuales Cristo mismo ha dado su vida. Y Cristo lo decía, dice, Pedro, si me amas a mí, entonces, si me amas, ama a las ovejas, cuídalas, apaciéntalas, ¿de acuerdo? Vela por ellas. Por eso decirle sí al Señor es decirle sí a la casa de Dios. Y decirle sí a la casa de Dios es decirle sí al pueblo de Dios. Decirle sí al Señor es decirle sí a la familia de Dios, a los hermanos. Y decirle sí a la familia de Dios es decirle sí a los hermanos y hermanas en la fe que tenemos. Muchos conocemos Juan 3:16, pero muchos desconocemos lo que dice Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria. Y aquí en Juan 3:16 se nos dice que Dios nos ama con un amor sacrificial y con un amor de entrega, al grado que dio su vida por nosotros. Pero ¿qué dice Primera de Juan 3:16? Si en Juan 3:16 es Dios hombre dando su vida en rescate y por amor a nosotros, fijaros, ¿quién creéis que en Primera de Juan 3:16 es el que se sacrifica y el que da la vida por los hombres, por sus hermanos en la fe? Pues fijaros lo que nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. En el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces la frase unos a otros o unos con otros. 50 veces nos habla de esa dependencia, de esa vinculación, de esa unión, de esa vida comunitaria. Se nos habla de amarnos los unos a los otros. Se nos dice que todo esto se tiene que hacer, se nos manda a amar, orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas otras tareas mutuas que debemos hacer los unos a los otros o los unos con los otros. Eso es la vinculación, eso es la pertenencia, eso es la membresía bíblica. Esas son las responsabilidades familiares que tenemos. Yo dije en su día en una predicación hace tiempo, es un dicho muy conocido, digamos una especie de proverbio que afirma: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y hay de los que quieren ir rápido y hacen su ministerio y no cuentan con la iglesia y no cuentan con sus hermanos y no cuentan con sus pastores y no cuentan con consejeros y dicen que quieren servir al Señor, pero se desvinculan totalmente de la iglesia, no sirven en la iglesia, mucho menos a la iglesia, y encima luego se sirven de las iglesias. Son de aquellos que van sin ser enviados, que vienen sin ser llamados y que viven simplemente para hacer su propia voluntad y edificar y levantar su propio reino. Y eso es una realidad. Y si tú has visto esa realidad y si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pon un amén a eso, decir, eso es cierto, ocurre, es verdad. Aquellos, repito, que vienen sin ser llamados, se nos presentan y aspiran a tener un ministerio y nadie los llamó. Luego aquellos que van sin ser enviados, van y nadie los respaldó, nadie los conoce, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Y lo único que hacen es que se representan a sí mismos, están ejecutando su propia y santa voluntad, pero no la de Dios, y solamente están edificando su propio reino, pero no el de Dios. Dicen servir a Dios, pero no usan los métodos ni las maneras de Dios, por lo tanto no pueden tener el respaldo de Dios. Fijaros, por eso decía, ¿quieres ir rápido? Entonces ve solo, pero si realmente quieres hacer bien las cosas, sujétate a la iglesia, sujétate a esa cobertura pastoral también y fraternal que te ofrece la iglesia para que las cosas te puedan ir bien. Fíjate, y no solamente esto, sino no solo por lo que tal vez el cuerpo o la iglesia pueda hacer por ti o lo que tú puedas adquirir o ganar,
sino por otro lado porque la iglesia también te necesita. Todos tenemos un rol, todos tenemos un ministerio, un área de servicio exclusiva dada por Dios a nuestras vidas. Y debemos desempeñarlo. Así que, si todos nos necesitamos, por supuesto que la iglesia te necesita a ti. Por eso hay que estar vinculados. Es ahí, en la iglesia donde no solamente podemos recibir, podemos tener esa cobertura, esa protección, ese cuidado, sino también la iglesia es un lugar donde podemos añadir, podemos dar, podemos servir. Pero Romanos 12 y 1 Corintios 12 nos dice que todos los dones que Dios nos ha dado siempre están en el contexto del cuerpo, dentro del cuerpo, en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces está dentro de esa gobernabilidad o autoridad o, si quieres, fronteras o límites de la iglesia, de los hermanos, donde tu servicio obviamente pueda ser efectivo. Ahí es en la iglesia donde puedes descubrir, puedes desarrollar y puedes usar tus dones. Te decía al principio, en esas relaciones, cuando cuidamos a la iglesia, cuando decimos, esta es mi iglesia, la voy a cuidar, es mi casa, es mi familia, y te relacionas con personas y eres bendecido, pero también bendices, y es ahí donde entonces se van a empezar a activar, vas a ver una necesidad y ahí se va a activar dentro de ti, vas a descubrir un don, un talento, una capacidad, una gracia dada por Dios, puesta en ti de parte de Dios para suplir esa necesidad, una capacidad de decir, oye, yo puedo hacer esto, yo tengo este talento, yo tengo este don de vocación, o esta vocación, este don motivacional o de servicio en Romanos 12, o tengo este don ministerial, Efesios 4, o tengo este carisma, este don espiritual, 1 Corintios 12, y ahí vas a descubrir, se van a activar y vas a poder usar y desarrollar todos esos dones. Compartirás esa misión, la misión de Cristo, de no solamente amarnos los unos a los otros, sino también de amar al mundo, de llevar el Evangelio de la misma manera que un día el Evangelio nos alcanzó. Ahora compartimos esa misión, la misión de extender y llevar el reino de Dios, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero no como un llanero solitario, no sin que nadie te envíe, no sin que nadie te respalde, sino desde la iglesia, ¿de acuerdo? Enviado, reconocido, con ese llamado y de Dios, pero ese reconocimiento, y es por parte de la iglesia, de los hermanos, de una congregación, gente que te pueda respaldar, gente a la que tú puedas volver y rendir cuentas. Por eso un autor decía frases como: yo hago lo que a mí me dé la gana, yo no necesito a la iglesia, no quiero que nadie se meta en mi vida, o esto no le importa a nadie. Son frases que ningún cristiano debería usar en su vida, o frases o palabras que no deberían formar parte del vocabulario de ningún cristiano. Y si estás de acuerdo a eso, di amén. Necesitamos tanto la iglesia, no solamente para amarnos los unos a los otros, sino también para amar a los perdidos. Recordemos que el corazón de Dios es un corazón partido, dividido, ese amor multiplicado, dirigido tanto a los perdidos para salvarlos como a su iglesia, ¿de acuerdo?, para santificarla y para purificarla. La iglesia es tan importante porque nos ayuda a perseverar, nos ayuda a permanecer, nos ayuda incluso a no caer en tentación, nos ayuda cuando estamos débiles a llamar a un hermano, una hermana en la fe, a llamar a un amigo espiritual, a alguien de la congregación y decir: mira, tengo esta duda, tengo esta debilidad, me siento débil, puedes orar por mí, me puedes dar un versículo bíblico, simplemente podemos tomar un café. La iglesia nos ayuda a perseverar, a permanecer, a no descarriarnos, a no apartarnos, a no caer en la tentación. Nos dice la Escritura que nos debemos animar los unos a los otros, ¿de acuerdo? Nos dice en Santiago que si nosotros vemos a un hermano flaqueando y un hermano apartarse, entonces deberíamos ir, tenemos la responsabilidad y el deber de buscarlo, de amarlo, para que no se pierda, para que no caiga. Yo le decía esta semana a una persona, digo, yo sería muy mala persona
Yo sería muy mal cristiano, sería muy mal amigo tuyo, sería muy mal pastor si no te estuviera llamando y no te estuviera diciendo estas cosas, ¿de acuerdo? Que son muy peligrosas y que se apartan del orden de Dios. Veíamos en los estudios el jueves en Hebreos capítulo 12, ya vimos, pero sobre todo en el capítulo 12 y 13, en el que se nos insta a estar sujetos, se nos dice que Dios en su sabiduría ha provisto de pastores, de responsables, de ancianos. Dice que ellos velan por vosotros. Y la palabra velar en griego es skopos. De ahí obtenemos la palabra microscopio, de ahí obtenemos la palabra telescopio. Y a veces los pastores, yo no sé, me río, a mí me ha pasado con los pastores que he tenido y con aquellas personas que están por encima de mí y que me siguen supervisando, a las cuales yo puedo acudir. Y me ha pasado muchas veces y me río, y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando has hablado conmigo o con uno de los ancianos en esta iglesia, o tal vez en alguna otra época de tu vida, a otra iglesia a la que pertenecías, pero de repente estás hablando con el pastor o con los líderes y son como ese microscopio, que son capaces de ver cosas pequeñitas que estaban ahí ocultas, que dices, no me había dado cuenta de esto, no sabía que esto estaba aquí. Y a veces los pastores que estamos velando, supervisando, somos como esos microscopios, que son cosas pequeñitas, ¿de acuerdo? Pero que al final se van a acumular o se van a multiplicar y nos van a intoxicar o nos van a enfermar. Y a veces somos como esos telescopios que vemos no lo pequeñito, sino la visión panorámica, lo grande, y te hacemos ver, decir, mira, es que aparentemente esto sí es una buena idea, pero tienes que tener en cuenta un montón de cosas que no has tenido en cuenta. Hay muchos más factores que tal vez no habías considerado, que tal vez no habías pensado. Y somos como esos telescopios que estamos mirando lo pequeñito, o esos telescopios o microscopios que estamos mirando lo pequeñito o lo grande, pero estamos velando. Estamos cuidando, y por eso es tan importante tener a alguien. Yo sé que a veces decimos, yo no quiero que nadie se meta en mi vida y no quiero que nadie me supervise ni que nadie me llame la atención. Pero quien dice eso, a la parte que dice eso de mi vida no es la parte espiritual de mi vida, es la parte carnal. No es el Fernando espiritual el que dice eso, sino es el Fernando carnal, rebelde, viejo, que no quiere. Pero cuando maduras, va pasando el tiempo, ¿cómo vas agradeciendo? Decir, qué bendición es tener gente que nos ame, que nos cuide, que vele por nosotros, que nos supervise, ¿sí o no? Te decía que a Dios le gusta hijos y creyentes arraigados, ¿de acuerdo? ¿Y al diablo entonces qué crees que le gusta? Pues todo lo contrario. Al diablo le gusta creyentes desarraigados, desconectados de la energía del cuerpo, aislados de la familia de Dios, sin responsabilidades frente a la iglesia o frente a sus líderes espirituales. ¿Por qué al diablo le encanta eso? Porque son miembros desconectados, aislados, indefensos, vulnerables, enfermos, caídos, desprotegidos. En la iglesia, decía, es sin igual, porque lo que encontramos en la iglesia no lo encontramos en ningún otro lugar. Fijaros, en la iglesia encontramos un propósito para vivir en Cristo Jesús, en el Señor, en esta vida de familia, encontramos un propósito para vivir. Eso es una finalidad en nuestras vidas. Ya sé por qué vivo, y en la iglesia puedo encontrar también ese propósito. Encontramos personas también con quienes vivir. Eso me habla de una comunidad. También encontramos principios éticos y morales, ¿de acuerdo? Para vivir el día a día. Eso me habla de la moralidad. También encontramos una profesión, un ministerio, un servicio que desarrollar. Eso me habla de una actividad para no estar ocioso. Y también encontramos un poder para vivir. Y eso me habla de una capacidad. Fijaros, es en la comunidad donde encontramos cosas tan extraordinarias que en ningún otro lugar las vamos a encontrar todas juntas. Fijaros, es en la iglesia, por medio de la adoración, o la adoración en la iglesia nos ayuda a concentrarnos en Dios. La comunión
nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. El discipulado que encontramos en la iglesia nos ayuda obviamente a fortalecer nuestra fe y a madurar en Cristo Jesús. El ministerio y el servicio que encontramos en la iglesia nos ayuda a descubrir nuestros talentos. Y el evangelismo y la extensión del reino de Dios nos ayuda a descubrir esa misión, esa finalidad, si quieres, a ese propósito que también tenemos en esta tierra. La conclusión de este mensaje es por qué es importante unirse a la familia, a la familia de Dios. Y cuando digo a la familia de Dios me refiero a una iglesia local. Pues muy sencillo, porque es en la práctica y no en la teoría, sino en la práctica que demostramos nuestro compromiso con los hermanos y las hermanas. No es con las palabras, que es fácil y es gratis hablar, sino es con las acciones que son difíciles y que son costosas y demandan un precio a pagar. Con nuestras acciones es en la práctica que demostramos realmente nuestro amor y nuestra vinculación. Porque Dios quiere que amemos a personas reales y no virtuales, a personas reales y no ideales. Por eso te digo, hemos cruzado el Jordán, por eso hemos tomado esa piedra, hemos nacido de nuevo, hemos tomado la decisión de nacer de nuevo por la gracia de Dios, hemos recibido esa salvación, hemos hecho o estamos haciendo que nuestra vida sea como esa piedra, ese monumento sacado del Jordán que conmemora, exalta ese cambio en nuestras vidas, esa transformación de muerte a vida, de condenación a salvación, del pecado a la libertad, de la esclavitud a la libertad, del pecado al perdón, si quieres. Y ahora nuestras vidas se han convertido en esas piedras vivas que de manera diaria y constante, ante cualquiera que se acerque y ante cualquiera que nos vean, exaltan y glorifican a Dios y exaltan y hacen visibles el poder y la gloria, la gracia y el amor de Dios para cambiar, transformar, perdonar, restaurar vidas completamente. Nuestras vidas tienen que ser, de acuerdo, esas piedras, pero deben ser esas piedras vivas. Por eso te decía, fiaros, que la primera decisión, aceptar a Cristo, trae la salvación. La segunda, pertenecer a una iglesia local y sujetarte a ella, trae la bendición, trae el crecimiento, trae esa comunión. Mi vida está llamada a ser esas piedras como las del Jordán, pero ahora, en Cristo, piedras vivas. Para que cualquiera que nos vea el poder y la gracia de Dios. Y termino con esto. Por cierto, ¿cuántas piedras eran? 12, ¿verdad? No eran una, ¿no? Eran 12. Individualismo, soledad, aislamiento, autosuficiencia. ¿Cuántas piedras eran? ¿Cuántas? 12. Que representaban a las 12 tribus, es decir, que representaban a todo el pueblo. Ahí está el secreto. Ahí está la clave. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor. De una manera muy especial, gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia roquera, por esta iglesia local de Ciudad Real. Gracias por la iglesia de Quintanar. Gracias por la congregación y la iglesia en Toledo. Gracias por la iglesia también en Castellón. Gracias por la iglesia en Veracruz. Gracias por la iglesia en Bolivia. Gracias por cada congregación local. Caín, cuando mató a Abel, oh Dios, te dijo: ¿acaso, Señor, acaso Dios soy yo el guardador de mi hermano? Y tú le dijiste: sí, por supuesto que sí. Lo deberías haberlo sido. Señor, nosotros somos guardadores de nuestros hermanos y de la iglesia. Debemos sujetarnos a ella, estar vinculados, pertenecer, protegerla, edificarla con todo lo que somos, con todo lo que tenemos o con todo lo que hacemos, Señor. Y yo te doy gracias por el privilegio que me das de tener una familia.
por el privilegio que es para mí tener amigos en la fe, hermanos en la fe. Señor, de no estar solos, de no estar solo o de no estar como huérfano, desamparado, aislado, solitario. Gracias, Señor, por la familia, por la iglesia local. Señor, danos una revelación, Señor, de amor, de vinculación, de dependencia, de pertenencia, de sujeción a la iglesia. Danos una revelación. Danos una revelación. Y que entendamos que descubrir nuestra nueva vida en Cristo es descubrirla en comunidad. Para no ser la única piedra, sino ser una de muchas piedras que en su conjunto forman un edificio, forman una casa, forman un templo. La casa y el templo de Dios. Danos esa revelación, Señor. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Deja tu amén, deja tu comentario, tu parecer, y no estamos despedidos. Doy lugar a Javier. Como siempre, os amamos, y de parte mía, de Lilian, de Nano y de Alex os saludamos. Vamos a estar muy atentos porque en septiembre, ¿de acuerdo?, reanudaremos, Dios mediante, si así Dios lo permite y lo concede, reanudaremos más reuniones presenciales, incluyendo la de los domingos. De todo esto estaremos dando cabal información en los próximos días. Que el Señor os bendiga muchísimo. Saludos, iglesia. Seguimos juntos y conectados, y aquí en La Brecha, disfrutando de estos tiempos que podemos pasar, aunque estemos a través de online, de alabar al Señor y de poder escuchar la palabra. En este mundo hay unos deseos que son constantes en el hombre: la riqueza, lo físico y lo atractivo. El filósofo francés Blaise Pascal dio 3 niveles de grandeza. El primer nivel de grandeza lo llamó grandeza física, en el cual hacía que el hombre se preocupaba por ser rico, se preocupaba por ser atractivo y se preocupaba por su físico, por su fortaleza. El segundo nivel de grandeza fue el nivel de grandeza de cerebro, en el cual se podía destacar a personajes que fueron sabios como Salomón, fueron artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, en cuanto a la música, Sebastian Bach o Beethoven, o en cuanto a los inventos como Einstein o como Graham Bell, por decir algunos. Y el tercer nivel de grandeza fue el nivel de grandeza espiritual, en el cual se buscaba la santidad. En la palabra se dicen más de 500 veces la palabra santo. Dios es santo y nos da el Espíritu Santo para que seamos santificados. Dios en su amor envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser librados y ser santos. El apóstol Pablo en el 1 Corintios 1:2 está diciendo a los santos de la iglesia podríamos decir, de Ciudad Real, a los que son santificados y son santos cuando ponen su nombre en Jesucristo. El hombre no entiende esto porque no lo ha conocido, y nosotros que lo conocemos debemos presentar a Jesucristo para que el hombre pueda recibir todo lo que desea, primeramente buscando el reino, como dice Lucas. Buscad primeramente el reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ahora te animo a que puedas ver este vídeo.
Muy bien, visto el vídeo, hoy tengo algunos anuncios que cambian lo habitual. Por ejemplo, los Buena Tierra que se están dando los lunes en este mes de agosto quedan cancelados hasta el mes de septiembre. La reunión de las mujeres de los miércoles también quedan canceladas hasta el mes de septiembre. Pero la reunión de oración de los martes a las 8, esta va a seguir, porque es un tiempo de iglesia, es un tiempo de adoración, es un tiempo de oración para que el Señor haga obra en su iglesia y en las circunstancias en las que vivimos. Por ello, la reunión de oración seguirá en La Brecha todos los martes a las 8 de la tarde. Y también seguirá La Brecha la reunión de estudios a las 8 de la tarde los jueves. Esta seguirá poniéndose para que podamos seguir aprendiendo de la palabra. También los jóvenes los viernes tendrán su reunión en presencial a las 8:30 de la tarde. Este tiempo será un tiempo en el cual los jóvenes podrán disfrutar de todo lo que el Señor ha preparado para ellos, dando gracias a que estos jóvenes están dispuestos a aprender y dar testimonio de lo que su vida ha sido tocada por el Señor. A mí me gusta ver la Biblia y ver versículos que me llaman la atención y que me motivan a seguir y que me dan esperanza y ganas de seguir buscando al Señor, porque el Señor es perfecto. Así que este versículo está en Jeremías y lo vamos a leer directamente, Jeremías 29, versículos 11, 12 y 13. Y dice así: es algo que te motivará para que muchos de nuestros pensamientos no se salgan por la tangente, como se suele decir. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. El Señor siempre tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Así que os deseo que esta semana sea una semana de bendición en Cristo Jesús.